Yo soy Fernando Bernat, llevo en Bestinver desde enero del 2007 y soy cliente, yo creo que desde el 2001 aproximadamente. Ahora lo conozco a David Mantelaza, el otro de los gestores, lo conozco desde la carrera, fuimos compañeros de carrera en ICADE hace ya bastantes años, y a Paco lo conozco, personalmente lo conozco desde, yo creo, el 2003 o 2002. Lo llevo siguiendo desde mucho antes, ¿no? En 2002 yo creo que lo conocí, sí, ahora recuerdo, prácticamente en uno de los momentos más bajos del mercado después de la burbuja tecnológica, ¿no? Y bueno, llevo en el mundo de la inversión desde prácticamente la carrera ya. Durante la carrera que hice, pues la segunda parte de la carrera la hice en Estados Unidos, y ahí la cultura financiera es bastante más proclive a encontrarte de manera cotidiana a la bolsa, pues ya empecé a pensar en los mercados, ¿no? Tuve la suerte de que muy pronto en mi carrera me crucé con uno que había sido discípulo muy cercano de Peter Lynch. Entonces cayó en mis manos uno de sus libros. El primero que me leí fue One Up on Wall Street, y ahí empezó todo. Empecé con One Up on Wall Street y luego bueno, pues conocí a todos los demás, a toda la obra de Peter Lynch, a Warren Buffett y a todos los legendarios, ¿no? Fue ya más bien tarde, o sea, muchos años después, gracias a Paco, que conocí, gracias a Álvaro y a Paco, que conocí a la escuela austriaca, que explicamos otra de las cosas otra de las características dentro de nuestra filosofía que nos definen un poco. Y poco más que contaros. Yo creo que por eso me he presentado. Yo creo que para arrancar un poco, me parece que vosotros tenéis un estilo de inversión, una filosofía, que es el value, y tenemos un momento ahora de mercado muy concreto también, con justo esta semana con unas volatilidades disparadas. Hace poco en el grupo de Bestinver, en por ejemplo, decíais una cosa que era de una frase de Francisco, que era el mejor momento para invertir en 15 años, o encontrar en 15 años. Entonces, ¿cómo se está moviendo en este mercado vuestra filosofía? ¿Qué estáis encontrando nuevas oportunidades? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, si quieres un poco primero remitirnos un poco a la filosofía en sí, recordarla muy brevemente. Nosotros lo que procuramos hacer es algo muy sencillo a primera vista, que es tratar de comprar compañías de una calidad superior a la media, una calidad alta, o sea, buenos negocios, bien gestionados, a precios pues más atractivos que la media, más baratos de lo habitual. O sea, tratamos de comprar muy buenos negocios a buenos precios. Que bueno, esto evidentemente pues, en sí suena bastante intuitivo, bastante interesante a priori, y bueno, pues a veces es más fácil, otras veces es más difícil. Esto se consigue porque el mercado es así. Nosotros tratamos de aprovecharnos de lo que creo que es una excesivo énfasis en el corto plazo, invirtiendo a largo plazo. Nosotros somos, como algunos de vosotros habéis dicho, inversores a largo plazo. Nuestro único criterio es precio y valor. No hacemos más consideraciones de corto plazo, de si tiene la compañía o no catalizadores, y el news flow va a ser de una manera u otra, pero no hacemos anglicismos a veces. Nosotros solamente pensamos en precio y valor y punto, no miramos más. Entonces, pues bueno, eso nos da esa ventaja competitiva. Yo creo que para poder sentirnos cómodos en situaciones en las que a corto plazo hay algo que perturba la cotización, y si tienes esa habilitación a largo plazo, pues es una oportunidad de inversión, ¿no? Entonces, esa es nuestra filosofía, buenas compañías a buenos precios, gracias a que tenemos esa habilitación a largo plazo y gracias a que efectivamente nuestros clientes también la tienen, ¿no? Yo creo que hay muchos inversores profesionales que una de las ventajas que tienen a lo mejor es que pues tienen una presión institucional a conseguir rentabilidades más a corto plazo. Nosotros
con una trayectoria de muchísimos años, hemos tratado de explicar a los clientes y a los potenciales clientes que cuando invierten con nosotros tienen que compartir esta misma filosofía. Son socios nuestros en los fondos, porque como sabéis nosotros también tenemos prácticamente toda nuestra inversión en los fondos, y tienen que entender que el mercado es volátil, pero que la volatilidad no es un problema si la sabes entender y si inviertes con esta perspectiva. Evidentemente no puedes invertir un dinero que pienses que puedas necesitar disponer en el corto plazo. Entonces, bueno, pues eso nos permite que precisamente nosotros tengamos la tranquilidad de que pues, podemos invertir la cartera con esa filosofía, ¿no? Que los clientes también están ahí a largo plazo y que no vamos a sufrir reembolsos importantes cuando la bolsa cae, como le pasa a muchos otros. Por eso podemos invertir a corto plazo, a largo plazo, por convicción y porque nuestros clientes también por fin lo han entendido y comparten nuestra filosofía. Y esto es cualquier entorno de mercado. Actualmente pues hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, que tradicionalmente suele ser un buen momento para invertir, y así lo vemos. Es decir, aunque haya que diferenciar por mercados, porque bueno, pues España y Portugal, que es lo que se refiere a nuestra cartera ibérica, sabéis que tenemos dos, una ibérica y otra global. Nuestra cartera en España y Portugal pues está en un contexto que ya conocéis, que luego si queréis hablaremos, y la global pues en un contexto que ya hay que diferenciar, ¿no? Pues dependiendo de qué zona del mundo está peor o mejor. La mayor parte de nuestras compañías en la cartera global están cotizadas en Europa, y Europa es probablemente el ojo del huracán ahora mismo en el mundo, ¿no? No es la única zona que tiene problemas, no es la única zona que está preocupando, pero sí es la zona que más problemas, que más miedo está dando, ¿no? Y aquí es donde estamos concentrando nuestras inversiones. Sí es cierto que estamos tratando de invertir en compañías cotizadas en Europa que se vean contagiadas por el desánimo y el pesimismo que hay en Europa, pero que a lo mejor tengan exposición a economías que no van tan mal o que van mejor. Os habéis oído esto muchas veces, ¿no? O sea, que invirtiendo en Europa puedes tener exposición al crecimiento en China o en Asia o en Latinoamérica, pues compañías que están cotizadas aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin menospreciar ni mucho menos los problemas que hay, desde luego en España y en Portugal, pero también a nivel mundial, que no son baladíes y que probablemente van a seguir provocando pues pánicos puntuales, episodios de caídas a lo mejor significativas e incertidumbre. Creemos que es un muy buen momento para invertir a largo plazo. En general, en renta variable. Y ya, pues además, nosotros hemos hecho una cartera particularmente buena, por no decir muy buena. Es decir, creo que tenemos en la historia de Bestinver, y aquí ya pues me remito a mucho antes de haber ya entrado incluso en Bestinver, tenemos una cartera que reúne pues las compañías de mejor calidad que hemos tenido a un precio muy atractivo. Así que yo creo que a largo plazo vamos a dar buenas rentabilidades, ¿no? Eso sí es cierto, quiero insistir en que a corto plazo pues pánicos puede seguir habiendo, porque la situación es complicada. Hay mucha deuda en las economías occidentales, hay una situación política difícil, los políticos son regulares en afrontar estas situaciones, con lo cual hacen cosas bien, cosas mal, y el mercado a veces las interpreta de una manera, se interpreta de otra, y por tanto, pues bueno, volatilidad va a seguir habiendo y hay que estar dispuesto a tolerarla y, de hecho, a aprovecharse de ella. Nosotros es lo que hacemos, tratamos de aprovechar justamente las caídas para sembrar al fondo. No sé si como introducción posible. Y ya pues... A mí me gustaría, por romper el fuego, hacerte una pregunta sobre China, ¿no? Siempre en los informes vuestros siempre habláis de China como la locomotora más que presenta la futura del mundo, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco, ratificar la visión que tenéis de China. Las últimas cifras macro que hemos conocido de China no son excesivamente embellantes, a pesar de que parece que es sostenible un crecimiento de 7-8%, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría oír
¿qué versión tenéis de China? Primero que tenéis gente allí, y lo monitorizáis muy a menudo. Un poco Sí, vuestra opinión. sí, Álvaro acaba de volver. De hecho, yo vuelvo de Nueva York de unas conferencias, unas compañías que hemos ido a ver por un lado, o sea, estaba en ese otro lado del Atlántico, y ahora estaba en Hong Kong y en China también una semana. Yo me voy en octubre también, o sea que efectivamente sabes que tenemos ahí un analista, un miembro del equipo de inversión desde el año 2008 en Shanghái, y que hemos hablado mucho de China. Vamos a ver, yo creo que la clave la has mencionado tú. Nosotros nunca hemos dicho que China tenga que vaya a crecer al 10%. Siempre durante los próximos 10 años, ¿no? O sea, y desde que he entendido, leyendo los periódicos y leyendo algunos informes, que el hard landing o la desaceleración pronunciada, o como quieras traducir, en China consiste en bajar el crecimiento del 6 o 7%, pues es que entonces, en fin, no sé, el diagnóstico del problema en China habría que explicarlo bien, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el crecimiento en China a largo plazo es sostenible, fundamentalmente por un motivo, y es que está basado en cosas que son sanas, que son sostenibles. Así de sencillo. El crecimiento en China se produce fundamentalmente por la cultura que hay de ahorro y de trabajo. Entonces viene fundamentalmente por el incremento de la competitividad, de la productividad, gracias a que el ahorro está permitiendo que haya un incremento importantísimo en el stock de capital, tanto físico como humano también, en el país. Esto no quiere decir que China no tenga, o sea, ese crecimiento no ha venido provocado por endeudamiento, como ha pasado, por ejemplo, un caso flagrante en España y no solamente, o sea, en nuestros países occidentales, en segmentos importantes en la economía americana, etcétera, ¿no? En China no, en China el endeudamiento es muy bajo, a pesar de que sí que el gobierno chino ha hecho probablemente tonterías, ha destruido capital a la parte de la economía de China que evidentemente está dirigida, pero que tampoco eso es tan distinto a veces de los países occidentales, ¿no? Pero sí es cierto, y habrá habido lo que se dice en inglés, misallocation of capital, o sea, ha habido probablemente asignación de capital en proyectos que nunca van a tener una rentabilidad, y los bancos pues tendrán también mora, y habrá que hacer amortizaciones aceleradas de cosas que en realidad no tienen valor, ¿no? Pero el endeudamiento total en China es muy sostenible, a pesar de que el gobierno chino ya lleva tiempo haciendo esto y que lo ha desacelerado bastante. Los cálculos pues a veces varían, ¿no? Pero nosotros los peores que hemos visto es que el endeudamiento total en China, público y privado, es un 150% del PIB. En España estamos en el 400% del PIB. Y encima el PIB en China creciendo. Y creciendo, pues si no es al 10%, al 6 o 7%, ¿no? Entonces es que no tiene nada que ver. Y luego además en China hay una parte importantísima, que es de hecho pues prácticamente 2/3 o 60% de la economía, que es el segmento privado, y que ese es atiende a consideraciones de mercado normales y corrientes. Y en el segmento público no estoy solamente metiendo al gobierno directamente, a las instituciones y los organismos públicos, sino también a las empresas públicas, que son muchas y son muy importantes, ¿no? Pero hay millones de compañías privadas. De hecho, China es el país más competitivo del mundo, y donde pues para prosperar tienes que partirte la cara con competidores nuevos que te salen todos los días. Yo, desde que empecé en China ya hace 4 o 5 años de manera regular, en muchas de mis reuniones con las filiales de compañías nuestras en la cartera domiciliadas en Europa, multinacionales que tenían una filial en China, yo siempre se hacía la pregunta, las primeras preguntas que se hacía: ¿quiénes son tus competidores? ¿Con qué compites? Y a veces algunos me responden: pues mira, es que no lo sé. O sea, todos los días sale algún competidor nuevo. Es un mercado impresionante, impresionante. Entonces el crecimiento de la productividad es cierto, es sano, y yo no digo que no haya distorsiones, que no haya burbujas incluso
localizadas en el mercado inmobiliario, por ejemplo, en algunas zonas, burbujas de precios, no tanto de endeudamiento, o sea, en China no ha habido construcción financiada enteramente por bancos como pasó aquí. Si veis los balances de los bancos, no tienen nada que ver con los balances de los bancos en España. Incluso hoy, después de que hayan empezado ya a hacer los saneamientos y con todas las ayudas que han recibido en los últimos años, no te quiero contar si miras los balances de los bancos en España en el año 2006-2007, no tiene nada que ver. El nivel de capitalización, el loan to deposits, entonces, bueno, pues creo que la situación es muy distinta. Que pueda tener ups and downs, o sea, desaceleraciones, pues por supuesto, o sea, ninguna economía puede ir con una trayectoria tan, en fin, con una cadencia tan perfecta, ¿no? Ni mucho menos, pero que dentro de 10 años China va a ser una economía más del doble que ahora, pues imposible. Y eso pues ayuda bastante. Y además no es la única economía en Asia que probablemente tiene un buen futuro, ¿no? Pero bueno, sí que es por supuesto una de las importantes y ayuda bastante. ¿Tú piensas que el que deje de tirar las economías occidentales para todas sus exportaciones les puede llegar a afectar fuerte o ya su mercado interior está empezando a tirar de verdad? Sí, hombre, mira... ¿Cómo lo ves? Tú que has ido por allí ahora. Claro que afecta. Es verdad que ahora el sector exportación en términos netos es bueno, pues prácticamente inexistente, o sea, ya prácticamente exportan un poco más que importan, depende del mes últimamente, como consecuencia también un poco de la debilidad que hay en países occidentales, ¿no? Pero en términos brutos sí es importante todavía para muchas industrias. Pero claro, lo que ha habido ahí en cuanto a inflación, realmente salarios y algunas de las políticas del gobierno, bueno, de hecho yo diría que el corazón de las políticas del gobierno van precisamente a mejorar la calidad de vida de la población china, a que siga creciendo la clase media y bueno, pues todo eso ha redundado precisamente a que el consumo chino empieza a tener cada vez mayor importancia. La inversión sigue siendo fundamental, es cierto, pero ya la exportación no es tan fundamental como antes. Han perdido competitividad pues con algunos otros países de Asia y de Latinoamérica en muchas industrias, pero precisamente porque el poder adquisitivo, la renta disponible de las familias chinas ha mejorado mucho y eso está pues incrementando bastante el consumo interno también. Y hoy en día China, hace 5 años todavía escasamente, pues China prácticamente era solo, o hace 6 o 7, era solo un país interesante desde el punto de vista de bueno, pues establecer ahí una base de producción, de manufacturing base, para luego exportar en el mundo entero. Ahora no, la mayor parte de las multinacionales que van a China se interesan por el mercado chino en sí, que tiene sus dificultades, porque primero hay que competir con los chinos, que es complicado, y segundo, pues porque sigue teniendo a veces algunos dejes de proteccionistas, como muchos otros países del mundo, por cierto, pero que el mercado chino es muy importante. Y nos habéis oído alguna vez que en muchas de nuestras compañías pues es interesante, ¿no? Un caso evidentísimo por la importancia que tiene, porque además está muy en prensa y es de mucha actualidad. La importancia que tiene nuestra cartera es el caso del BMW, ¿no? Que está ganando mucho dinero en China y que de no ser más de 10 años se ha convertido en uno de sus principales mercados, prácticamente en beneficios a la par que su tradicional mercado más importante de toda la vida, como son Alemania y Estados Unidos, ¿no? O sea que esos 3 mercados son los más importantes ahora mismo para BMW y China sigue creciendo a ritmos muy fuertes, así que no sé si está respondiendo a la pregunta. Sí. En cuanto al mercado doméstico, ¿habéis tenido algún cambio de opinión? Porque coincidiendo con los mínimos del IBEX cuando estaban 6.000, hubo unas declaraciones de Paco que a lo mejor coincidieron, que a lo mejor ya el mercado se había pasado un poco de frenada con respecto a la exposición al mercado doméstico. ¿O seguís todavía con la filosofía de 80-20, por ejemplo, en Investing Fund? ¿O el rebote que ha habido tan fuerte, digamos, en verano ha hecho, digamos, que no volvamos, que ese paso de frenada haya vuelto otra vez a la normalidad y hacer las cosas otra vez como al principio? Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente no es lo mismo el mercado hace un mes, en julio, claro, que el mercado ahora. No hemos cambiado la ponderación, o sea, no hemos llegado a ese nivel y yo creo que eso van a ser decisiones muy fundamentales que bueno, vamos a ser probablemente
más bien cautos y lentos en tomarlo. O sea, esa ponderación de 80-20 no creo que vaya a cambiar mucho. Por una cosa muy estructural, y es que al final el portfolio, la cartera global, pues tiene un universo de posibilidades mucho más amplio, y entonces pues la calidad de la cartera siempre va a tener ventaja, ¿no? Incluso también las oportunidades de infravaloración pues pueden ser también, deberían ser mucho más numerosas, ¿no? Incluso estando España como está. Dicho esto, dentro de la cartera ibérica sí que hemos aprovechado las caídas del verano y empezamos a añadir algunos. Es verdad que compramos pues, bastantes grandes Iberdrolas, así que esa cosa sí que evidentemente las hacemos mucho, ¿eh? O sea, aprovechar esos movimientos tan violentos, vendemos cosas que no caen y compramos, o que incluso suben, y compramos. Nosotros hemos tenido pues, acciones hemos tenido acciones de Amadeus, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo no teníamos acciones de Iberdrola y compramos un montón con las caídas. Compramos incluso pues, algunas acciones de Mafre también, que llegó a estar a 1,3. 1,3 sí compramos apenas, ¿no? Pero 1,5, ¿no? Entonces, pues, eso dentro de la cartera, evidentemente, claro, estamos encima y como las compañías las tenemos todas bien valoradas y tal, pues la volatilidad la aprovechamos todo lo que podemos. Así que, ahora, desde el punto de vista más a largo plazo, hemos cambiado nuestra. Yo creo que, en fin, el mercado desde hace ya 1 año y medio o 2 ha reconocido que España hay un problema importante, que es lo que nosotros llevamos pensando desde hace un montón de años, y se están haciendo algunas cosas correctas. Reforma laboral podría ser mejor, la verdad. El tema bancario pues también se está afrontando, también está haciendo cosas muy mal, subir impuestos, etcétera, que no añade más que agonía y más ineficiencia. Así que bueno, a ver, pues en este momento están haciendo, creo que queda todavía bastante por hacer, ¿eh? Es verdad que en las cotizaciones parte del problema importante se ha recogido, y nosotros pues hemos empezado a interesarnos por las compañías con exposición doméstica, a negocios domésticos en España. Hemos comprado algunas cosas y todavía siguen siendo posiciones más bien pequeñas, porque todavía yo creo que queda lamentablemente queda todavía por ver situaciones difíciles en España y a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos políticos también. Con lo cual, bueno, pues sigue siendo una posición inicial. O sea, estamos atentos, estamos encima y preparados para reaccionar. Creo que es a lo mejor importante decir que todavía no tenemos acciones de bancos españoles. Sí, los tenemos. O sea, creo que la banca es un sector que todavía bueno, pues está protegido, porque si no sobreviviría. Entonces nosotros es que no invertimos en negocios que no pueden sobrevivir en el mercado privado, o sea, sencillamente. Entonces, pues todavía no tenemos bancos y bueno, son operaciones telefónicas y operaciones de Portugal Telecom, que la preferimos. Y, en fin, entonces la cartera sigue siendo evidentemente una cartera invertida en compañías con el negocio fuera de España y negocios exportadores. Digo que sí que inicialmente hemos empezado a invertir en algunas compañías aquí, con negocio aquí. ¿Has dicho Telefónica que habéis comprado? No, que todavía no tenemos Telefónica. No tenemos bancos ni Telefónica. Tampoco hemos tenido acciones de Inditex. Eso ha sido un error de omisión probablemente. ¿Qué entidades tenéis en el punto de mira o estáis esperando que corrijan para tomar posiciones? Todas tenemos. Seguro que algunos está ahí. No nos gusta hablar de las compañías que estamos, si no te importa. Estamos atentos a un poco todas, pero vamos, ya te he dicho, por ejemplo, que bancos yo creo que no compraremos prácticamente a ningún precio. O sea, ¿En Europa? ¿En Europa tenéis algo de banca? No, la banca es que es un negocio muy complicado para analizar desde fuera. Muy complicado. Es un negocio además apalancadísimo, con muchísimo riesgo desde mi punto de vista de balance y además es que bueno, no es exclusivamente el caso de España. O sea, la banca en general en Europa ahora mismo es un negocio que también está
protegido, ¿no? O sea, en cuidados intensivos, porque si no por sí mismo no... Los bancos mismos no se prestan entre ellos. O sea, los bancos mismos no quieren ser acreedores de unos de otros porque voy a invertir yo como accionista ordinario, que todavía tengo más riesgo. Ni hablar. Sí, oye, por otros gestores que han venido de renta variable, ¿qué criterios seguir? Perdóname, no lo sigo muy bien que hacéis, os conozco de nombre, pero no me he metido a brujolear, ¿no? ¿Qué te hacéis o cómo vais? Pero sí me interesa saber, es decir, para llegar a donde llegáis, ¿qué hacéis previamente? Es decir, porque aquí ha habido, hemos estado viendo otro tipo de otros gestores que explicaron muy razonablemente, pues un criterio fundamentalmente empresarial, cómo empieza el proceso de selección de compañía, ¿no? Básicamente un número, a partir de los ratios financieros, un track record mínimo de 15 años, a partir de 15 años tanto, a partir de tanto, hasta que llegaron un máximo de 150 compañías en el mundo, ni siquiera Europa, en el mundo, que pueden empezar a estudiarse, de las cuales a lo mejor a tener cartera. Entonces, ¿cómo hacéis ese proceso? Así como llegáis a esa conclusión de decir, estas son las el core business, y luego no me ha quedado claro un poco de decir, en cualquier caso, cualquier gestor de equity con esta teoría pone un valor, entra porque hay un valor, cree que hay un valor por debajo de la compañía, pero cuando hay un valor la vende. Es decir, pero cuando a largo plazo es relativamente, es decir, de hecho, me sorprende porque la mayoría, algunos buenos gestores, en mi opinión, vamos a entrar en detalle aquí, pero están ahora mismo casi deshaciendo las carteras enteras porque les parece que se han pasado todas las finales, pero carteras de S&P, etcétera, etcétera. Es decir, que han funcionado muy bien, de hecho, es decir, que han comprado compañías muy por debajo de su valor, etcétera, etcétera, y ahora se están vendiendo, es decir, esto no se sostiene en la cartera. Es decir, no me cuadra mucho porque dices que es a largo plazo, es decir, ¿cuánto tiempo mantenéis? O sea, el esquema de salir de la cartera que llega a un valor que tenéis objetivo y lo quitáis, o aunque llegue, ¿qué hacéis? O sea, ¿cómo es el esquema un poco? O sea, entre dos... Bueno, has preguntado varias cosas desde ese punto de vista, pero si quieres empezando por la segunda, vamos a ver. Yo entiendo que puede haber gestores que hayan vendido carteras, me has dicho de S&P, o sea, que creo que la bolsa americana y la bolsa europea ahora mismo son distintas en términos de valoración. Entonces, bueno, pues nosotros estamos encontrando mucho valor en Europa. En Estados Unidos, tradicionalmente siempre ha sido más difícil porque creo que es un mercado más perfecto, o sea, hay más competencia, hay más cultura financiera, no sé, siempre nos resulta más difícil encontrar valor, además está un poco más lejos, o sea, a veces complica un poco el análisis, porque nosotros pues procuramos, lo hacemos siempre, o sea, ver a las compañías, entrevistarnos con ellos, etc. Entonces, pues, hacerlo personalmente, con lo cual, pues bueno, es más fácil viajar un par de horas que viajar, muchas gracias, que podemos hacerlo con frecuencia, ¿no? Y entonces, bueno, ahora mismo la bolsa europea está más barata que la bolsa americana. Para gente que, lo digo porque has puesto el ejemplo, ¿no? Luego nosotros ten en cuenta que la situación de las bolsas es muy importante, evidentemente, porque en bolsas baratas es más fácil encontrar valor y en bolsas caras es más difícil, ¿no? Pero nosotros somos muy selectivos, para que te hagas una idea, en la cartera global 15 compañías son el 62% están en el otro día de la cartera, 15 compañías. Entonces, bueno, creo que tenemos 15 joyas entre manos, ¿vale? Aunque da una opinión de que la cartera en Europa está barata, pues es que incluso aunque no lo fuera, aunque no estuviera así, pues nosotros es muy probable que siempre encontremos valor, que encontremos compañías con una infravaloración suficiente como nos parezca interesante estar emprendido. Ahora, desde luego, es así. O sea, ahora nos parece que la cartera está baratísima porque el color de fondo, es decir, la bolsa europea, está en general barata, ¿no? Que es distinto de la americana. Por ejemplo, la China también está de otra manera, ¿no? Aunque en China parece que hay un poco dos elementos, ¿no? Compañías buenas que están creciendo, cotizando a precios bastante más altos de los que cotizan los índices, porque los índices están cotizando sobre todo las SOEs, las compañías pseudopúblicas, ¿no? que están en el fondo controladas por el gobierno, ¿no? Que esas sí están muy baratas y por eso el índice la gente dice, no, es que China está pernuda, sí, pero no es todo el mercado en China, esas son las compañías grandes públicas generalmente. Luego me has preguntado cómo vendemos y cómo compramos, precio y valor, exclusivamente. O sea,
Evidentemente somos inversores a largo plazo en el sentido de filosofía, cómo aproximamos nuestro proceso de inversión, de qué manera razonamos, cómo invertimos. Ahora, reaccionamos al precio, evidentemente. O sea, si invertimos en una compañía y sube un 60% en 2 días, la vendemos. Lo mismo que no nos interesa una compañía y sigue un 50% en pocas semanas por consideraciones que nosotros consideramos coyunturales, que no son, que no indican un riesgo estructural para la compañía, pues también compramos rápidamente. Entonces, eso es lo que hacemos, o sea, invertimos con esa filosofía, pero evidentemente reaccionamos al precio. Entonces, pues ha habido compañías en las que hemos sido inversores durante un montón de años, que además luego las compañías van creando valor. Entonces, si el precio va subiendo, pero va subiendo a un ritmo parecido al que la compañía mejora de valor porque crea valor, pues es que... Y entonces el nivel de infravaloración más o menos se va sosteniendo, sigue siendo interesante pasando los años, aunque la acción vaya subiendo, ser accionista, pues podemos ser accionistas durante años y años, como ha sido el caso pues, de España, de una compañía como CAF, ¿no? Por ejemplo. Otras veces hemos comprado y hemos tenido la suerte de que 3 meses más tarde nos han hecho una OPA por un 40% o 50% de prima y hemos vendido todas en pocos meses. Pero esto sin que nuestra filosofía haya cambiado. Lo que pasa es que, evidentemente, tenemos que reaccionar al precio. Es así. Esto nos diferenciamos, por ejemplo, perdonad y salvando por supuesto muchísimo las distancias, pero nos diferenciamos de Warren Buffett, que Buffett dice, ¿cuál es mi horizonte de inversión? Pues para la eternidad. ¿Cuándo te gusta vender? Nunca. Es distinto. Él tiene un partnership, el tema fiscal es muy distinto para nosotros, por tener un fondo de inversión en España, etcétera, ¿no? Entonces, una parte importante de la ventaja competitiva de Warren Buffett es que compara a veces con las compañías enteras. Entonces, pues él es el que decide al final la capital allocation de las compañías, o sea, la asignación de capital. Bueno, son cosas un poco quizá más técnicas, pero nosotros somos inversores a largo plazo y reaccionamos al precio porque además tenemos esa ventaja fiscal, ¿vale? ¿Cómo encontramos nuestras ideas? Pues es que eso no te lo sé resumir. O sea, entre Paco Adal y yo tenemos 40 o 50 años de experiencia en bolsa y en general pues es que estamos todo día viendo, y viendo compañías, etcétera, ¿no? Entonces, pues primero definimos nuestro círculo de competencia, o sea, hay una serie de sectores que no comprenderemos nunca o de momento no creo que vayamos a comprender nunca, entonces pues los eliminamos del radar y la mayoría son industrias, sectores que ya conocemos, que ya sabemos cómo funcionan y de hecho también conocemos muchas veces las compañías, unas veces muy bien, otras veces más o menos bien y otras veces solamente medio y otras veces no conocemos en absoluto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos una base de datos muy importante y las ideas se nos aparecen, ¿no? O sea, quiero decir, manejamos muchísima información, tenemos por supuesto nuestras herramientas financieras. Tenéis herramientas muy buenas. Sí, pero las herramientas, invertir es un arte. Yo ya lo he oído una vez, o sea, que nunca lo había dicho, pero bueno, he trabajado con herramientas 20-25 años, comprendo, ¿entiendes? Sí, pero la principal herramienta es la filosofía, es la filosofía, o sea, la principal herramienta es la filosofía. Evidentemente tienes que tener, o sea, conocer las compañías y... No, y tienes que tener un radar muy bueno donde esté toda tu filosofía metida para que te ayude mucho, que no das abasto. Nosotros seguimos las compañías españolas, pues prácticamente todas, procuramos seguir todas, evidentemente, y luego pues más o menos tenemos permitiendo otra vez el anglicismo, un short list, una pequeña lista corta, digamos, de compañías europeas, alguna de fuera de Europa también, alguna americana y tal, pero fundamentalmente europeas, que seguimos más de cerca y que son aproximadamente unas 200 compañías. 200 compañías. Esas son las que... Pero también esa es móvil, o sea, es dinámica, va cambiando. Hay compañías que salen de bolsa, otras compañías que entran, hay sectores que aparecen más, o sea, que bajan y que miramos más de cerca porque a lo mejor... Ahora además nos estamos tratando de centrar sobre todo en compañías, en negocios muy buenos y ese es un primer filtro que es muy útil. Entonces, negocios muy buenos no hay tantos. Tened en cuenta que lo normal es que las compañías, los negocios, pues al final sucumban al juego normal de la competencia, del juego competitivo de... Por eso te decía, me acuerdo de una frase, pues esto es un libro, bastante inteligente, decía, lo primero que miramos es el management, es decir, alguien que ha sobrevivido 15 años en diferentes ciclos, una compañía, es una buena compañía. Pero es que es como... es como... Es el terreno que tienes para atrás, porque claro, es decir, lo nuevo no lo compraban, porque no lo desconocemos.
parte de un análisis muy inteligente, es decir, voy a analizar compañías y entonces a ver qué ha pasado. Y en principio algo que ha durado 15 años tiene más viso de que va a seguir otros 15 más y probablemente en determinados momentos puedo comprar. Sí. Es decir, eso es lo que... Mira, pero es que lo que no puedo hacer... Lo otro es... Vale, no, entonces empezaba me pareció inteligente, dijo, pues está bien pensado, es decir, el track record empezamos así, pum, 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 y llegamos a 200. Es imposible controlar 200 compañías. Pero bueno, ya tenemos un horizonte posible. Entonces, en principio son unas buenas compañías y pueden estar en cualquier parte del mundo. ¿Sabes? Bueno, buenas compañías no siempre es buen management, ¿eh? O sea, hay muy buenos management gestionando negocios horribles y eso es difícil de cambiarlo, ¿no? Pero, o sea, no te puedo resumir qué es la filosofía Value. Entonces, es decir, no te puedo decir, no, es que nosotros lo que nos fijamos es exactamente en si el management desde hace 15 años, no, o sea, no te puedo resumir. Es decir, es buenos negocios bien gestionados a cotizaciones baratas. Y eso es muy sencillo y muy corto y es interminable, infinito al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, invertir es un arte y entonces, pues exactamente como lo hacemos no te puedo resumir. Pero lo que miramos efectivamente es la calidad de negocio, la trayectoria de esta compañía. O sea, tratamos de hacernos expertos, entender lo mejor posible esos negocios, quién es quién en ese sector, por qué han sucedido las cosas de la forma en que han sucedido y qué es previsible. Ya te he dicho que además hay algunos sectores que directamente los eliminamos del radar porque no los comprendemos y no solamente algunos sectores que no comprendemos, sino sectores que podemos comprender pero que están en plena transformación, pues también es negocios que generalmente descartamos, ¿no? O sea, modelos de negocio que están, industrias que están en plena transformación, ¿no? Y ya está, pero vamos, no es tan sencillo como decir, pues que si hubieras mirado el track record de Nokia hasta el año 2007 te habría parecido que era, en fin, verde y con asas, ¿no? Fíjate. Entonces, son muchas cosas las que hay que mirar para reducirlo a este pequeño cóctel, ¿no? De buenos negocios bien gestionados a buenos precios. No te puedo resumir en el día de hoy que es Value Investing. Hay distintas, como estamos haciendo un teléfono, hay también distintas preguntas que intentar resumir. Hay varias en concreto sobre la situación en España y digamos en el escenario. O sea, por un lado, si veis que el escenario de prima de riesgo se relaja, si sería bueno para vosotros a la hora de la selección, y el escenario contrario, que al final se acaba saliendo el euro, si lo contempláis, y en este caso que hay. Bueno, vamos a ver. Te la lanzo también, y luego hay alguna de las compañías que habéis comprado, si algún ejemplo, alguna de las joyas que tenéis en Europa tal, algún ejemplo concreto de los que vais a hablar. Sí, claro. Vamos a ver, primero respecto a España, nosotros no miramos la prima de riesgo, o sea, lo que miramos es que se hagan cosas bien o mal. Entonces, es muy sencillo, o sea, todo lo que sea reducir el gasto improductivo y reducir impuestos, pues es bueno, y cualquier cosa al contrario, pues es malo. Entonces, bueno, pues en las últimas semanas, lo que ha pasado en España, a mí me parece que es malo. O sea, fíjate si estoy pensando en contraconsenso, es decir, no todo lo que sea diferir, hacer cosas de verdad, bien, lo que para cualquier familia constituida como una situación como la que está España, es decir, muy endeudada y con una situación de baja competitividad, pues mal. Entonces, es decir, comprar deuda pública española con dinero nuevo imprimido prácticamente por el Banco Central Europeo, pues bueno, pues es algo que no es buena noticia para los europeos ni para España. Entonces, pero además no es muy relevante, francamente. A corto plazo parece que es tal, pero no. Entonces, por eso digo que nosotros lo que nos fijamos es que se hagan las cosas bien. Es decir, reconocer el problema de los bancos ha sido un paso importante y luego se han hecho algunas cosas buenas, como por ejemplo el tema de la reforma laboral que comentamos al principio y alguna otra, ¿no? Pero también se han hecho cosas malas y entonces pues habrá que ver qué es lo que hacen los políticos. O sea, pero básicamente es eso. Todo lo que consista en reducir gasto improductivo, gasto público y bajar impuestos, y esa parte se está haciendo al revés, pues es una buena noticia y lo contrario por mala. Y ya está. Y que el Banco Central Europeo haga una cosa u otra con la deuda y tal es prácticamente irrelevante. Dependiendo de lo que haga, lo que puede provocar es primero pues compartir el problema de España con Europa, pero sin realmente solucionarlo y bueno, si además empezar a hacer muchas cosas parecidas a las que ha anunciado recientemente, pues puede terminar provocando un problema inflacionario, aunque ahora parezca
difícil de ver un problema inflacionario a medio plazo, a 5, 6, 4, 7 años vista, que evidentemente tampoco es bueno para las economías en general. Y ya está. Entonces, eso es lo que nosotros miramos respecto a lo que está pasando en España. ¿Vale? ¿Que puede salir España lo del euro? Pues, bueno, es que no. Nos queda por volver a lo que estabas comentando. No sé qué alternativa vosotros consideréis que hubiera sido apropiada como medida tomada por el BCE o cómo se podía estabilizar el mercado de deuda, controlar las primas. Bueno, nosotros pensamos que el BCE no debería ni existir, pero con lo cual pues, es que mejor no entramos mucho en el debate, pero entonces es que tenemos una opinión un poco particular y tiene que ver con la Escuela Austríaca de Economía, que también en su tiempo se dio aquí ahora mismo, ¿no? Pero es bastante irrelevante. Lo único que puede producir el Banco Central Europeo es postergar el problema, japonizar la situación y provocar inflación a corto plazo. Entonces, las economías europeas se tienen que desapalancar y punto. Entonces, o lo hacen rápido, cuanto antes o sea, España tiene que atravesar una crisis, por fuerza, es necesario. Se tienen que liquidar las malas inversiones y la economía, la estructura productiva del país se tiene que redistribuir y la economía tiene que volverse competitiva. Entonces, cualquier cosa que trate de evitar eso es diferir el problema. Ya está. Entonces, como hoja de ruta para ver cuándo están haciendo cosas bien en España o no, es lo que he dicho. Reducir gasto improductivo y reducir impuestos. Liberalizar. ¿Liberalizar cuánto? Pues todo lo posible. ¿Reducir gasto improductivo cuánto? Pues lo máximo posible. ¿Y reducir impuestos cuánto? Pues lo máximo posible. Entonces, esos son los criterios que nosotros que seguimos, exclusivamente. Los mercados no se lo toman como vosotros. Ya. Pero nosotros estamos acostumbrados a generarse minoritarios, ¿no? Porque es que la filosofía de value es comprar cuando los cosas bajan y vender cuando suben. Entonces ya directamente es vivir en minoría siempre, ¿sabes? O sea, es hacer lo contrario de lo que se está haciendo en general, ¿no? Entonces, bueno, en fin, veáis que el mercado en el fondo las noticias las entiende de una manera un día y luego las entiende de otra, así que yo tampoco creo que el mercado a corto plazo sea una gran guía para saber si una decisión es buena o mala. O sea, si os dais cuenta, pues lo que es que, no sé, a veces es hasta un poco esquizofrénico. O sea, parece que las medidas económicas malas en Estados Unidos hubo momentos en los que eran consideradas por el mercado a corto plazo positivamente, porque eso iba a provocar que la Fed hiciera quantitative easing. Entonces, nosotros que creemos que la economía vaya bien o vaya mal o que vaya bien. Yo de verdad creo que el mercado muchas veces es un malísimo termómetro a corto plazo y de hecho contrario para diagnosticar medidas de este tipo. Y a largo plazo, sin embargo, no, porque a largo plazo lo que hace es que seguir más o menos los beneficios empresariales, con lo cual es que entonces, bueno, pues a largo plazo lo termina corrigiendo, ¿no? Así que... tendría que quebrar España, ¿no? Entonces, ¿el qué? Que tendría que quebrar España. Tenemos que dejar que quiebre España. Tanto como quebrar. No, Bueno, que el Estado no pueda hacer. yo no digo que tendríamos que quebrar España, yo lo que digo es que tendríamos que hacer lo que he dicho. O sea, tendríamos que hacer que la economía funcionara bien otra vez y para eso hay que reducir el gasto improductivo, o sea, hay que dejar de malgastar y hay que liberalizar, porque el mercado privado hace mucho mejor que el mercado público en la asignación de recursos. De todas maneras, Bestinver está especializado o si es un criterio fuerte es en el micro de las compañías. Y yo creo que estamos llevando un debate al aspecto económico que es muy jugoso, que da muchísimo que hablar. También un contrapunto, ¿no? Porque al final es una opinión divergente con lo que... Claro, lo que pasa es que al final, en el caso concreto de Bestinver, en las inversiones que tenemos en España, o las inversiones que tenemos en la cartera global, el peso de la economía española dentro de las ventas de las compañías no pesa el 3%. Si queréis hablamos del 80% del tiempo del 3% de las ventas. Yo creo que eso es otro debate. Claro, además de nuestro negocio concreto que es interesante, ¿no? A nivel macro, confrontar una opinión que no siga la tendencia. Lo que pasa es que yo creo que aportamos menos, perdonad, Sí. porque es una opinión en la calle. Aunque es cierto que el tiempo más o menos es limitado, si te parece. Ya. Respondemos la segunda parte de la pregunta que te lanzaba, que es compañías concretas que tenéis ahora mismo en la que viene la licencia. ¿En la cartera global o en la ibérica? Pues yo creo que hay preguntas un poco de todo así. Por ejemplo, preguntar en Portugal también y en Europa, sí. En Portugal está en la cartera ibérica, porque pues, la ibérica es España y Portugal. En concreto, una compañía de las que habláis bastante, que es TIR, también
también hay una pregunta específica sobre eso, entonces pues, si quieres... Sí, Chip Profit, sí. Bueno, sí, Chip ya no está entre las primerísimas posiciones, aunque sigue siendo una inversión importante para nosotros en la cartera global. Las principales posiciones en la cartera global pues, son BMW, Wolters Kluwer, Exor, Thales. Esas son las fundamentales, ¿no? Las más gordas, Schindler, Panalpina, Chip también son muy importantes, están un pelín por debajo. Entonces no sé si queréis que hablemos directamente de Chip o hablo de las primeras. Yo si te parece hablar de las que tienes alguna de las de más peso, ¿no? Bueno, en Chip entiendo que habéis reducido, como es una pregunta específica, ¿por qué habéis reducido en Chip? Sí, bueno, más que haber reducido, lo que ha pasado en Chile es que lo ha hecho peor que otras y entonces pues se ha diluido en cuanto al peso del fondo. Porque nosotros creo que no podemos incrementar nuestra posición estatutaria. Sí. O sea, ha caído un valor la compañía. No, pero bueno, ha reducido el peso y estamos contentos con el peso que tiene. O sea, es verdad que estamos pues, cerca de los límites que nos imponen las leyes de fondos de inversión en España. En cuanto a poder comprar las acciones de la compañía, pero estamos contentos con el peso que tiene. Recientemente ha recuperado una parte importante de las caídas de hace unos meses, pero en los últimos años lo ha hecho peor y eso ha hecho que se haya diluido su peso en el fondo. Nosotros hemos bajado un poco la valoración, es verdad, porque bueno, efectivamente durante un tiempo en algunas de las inversiones de los activos subyacentes de Chile van a tener una situación desfavorable en cuanto a resultados y tal, y pues que hemos adaptado un poco, hemos ajustado la valoración por eso. Dicho esto, la compañía está baratísima, los activos de Chile los conocemos muy bien desde hace muchísimos años, el empresario que está detrás, que es la familia de Benedetti, también la conocemos muy bien desde hace muchos años, es un empresario que tiene todo nuestro respeto y admiración en cuanto a cómo gestiona sus compañías, a las decisiones que toma de asignación de capital, y los activos son muy sencillos y tienen, yo creo que un valor bastante claro y de mercado, que es pues la compañía eléctrica, por ejemplo, que son ciclos combinados fundamentalmente, y nosotros tenemos una valoración bastante conservadora, bastante prudente de los mismos, y ya está. El único riesgo probablemente es que como la compañía tiene deuda, si hubiera en Italia una situación difícil durante muchísimos años, pues habría un problema probablemente de que nuestra valoración tendría que volver a bajar si a lo mejor hubiera que volver a capitalizar esa compañía eléctrica, ¿no? Pero a los precios que cotiza, de todas maneras tenemos un margen de seguridad también. Así que pues es una posición importante porque en fin, esto también es algo típico a veces en el value investing, que es ir a países donde hay problemas porque se producen a veces oportunidades de inversión interesantes. Es decir, el mercado exagera, existe pánico y eso pues produce también oportunidades de inversión. Y el caso de Chile, pues es una compañía pequeña en Italia, y Italia es un país que está en el punto de mira, y entonces esto es algo que se produce frecuentemente. Es decir, el mercado ha castigado la cotización muy por encima de las dificultades que sí está teniendo algunos de los negocios de Chile en Italia, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos todavía una posición importante porque el precio va descontado de sobra. Además, las últimas cosas que están ocurriendo en el mercado eléctrico, por ejemplo, en Italia, le están favoreciendo un poco. O sea que parece que la cosa se va a reconducir bastante bien o bastante mejor de lo que estaba siendo últimamente para el sector eléctrico italiano, con lo cual, pues, bueno, incluso eso sería potencialmente una manera de mejorar nuestra valoración. Así que, bueno, eso es un poco la idea ahora mismo en Chile, ¿no? Por ejemplo, de las compras que habéis hecho en España, uno que puedas citar, Bueno, más que compras, una de las principales posiciones que tenemos ya desde hace tiempo es Mapa. Sí, pero bueno, en el fondo español. ¿O quieres que me No, bueno, en el fondo español también, porque yo creo que llega, pero bueno, es Mapa. Bueno, en España, en fin, os contaba hace un rato que, por ejemplo, con las caídas, y todavía seguimos teniendo, pero sobre todo también encima, cuando caía por debajo de 3 euros, compramos bastantes acciones de Iberdrola, y hoy en día pues tenemos acciones de Iberdrola. No es de las primeras posiciones,
pero es un ejemplo de cómo hemos reaccionado a las caídas del verano en España, ¿no? En los últimos trimestres también hemos comprado pues, algunas acciones de compañías con el negocio más doméstico, como pues, las dos cadenas de televisión, pero son todavía, digamos, posiciones pequeñas, relativamente pequeñas. Y volviendo entonces a cuáles son las posiciones importantes en el fondo español, que esas no han cambiado demasiado, aunque los pesos sí van cambiando, porque bueno, pues Repsol hace tiempo que es una posición importante, pero bueno, ya veis lo que ha pasado con la posición de Repsol, ha sido una montaña rusa, ¿no? con la situación en Argentina, etcétera, y pues nosotros hemos variado el peso muchísimo en función de pues, cuando estaba a 20, luego estuvo a 11 y pico y ahora vuelve a estar mucho más. Ahí hemos evidentemente también comprado y vendido mucho a los diferentes niveles, ¿no? Entre las posiciones importantes que no han cambiado tanto, pues está, decía Semapa, por ejemplo, en el fondo ibérico, que esta compañía es una compañía familiar, holding, cuyo principal activo es Portucel, que también está cotizada en la bolsa de Lisboa, que además se tiene también en cartera directamente. Y Portucel es una compañía que está en un mercado global, pero que pues, está cotizada en Lisboa, y por eso yo creo que se ha visto afectada por un poco el pánico que hay respecto a activos portugueses, y bueno, pues precisamente por eso hemos aprovechado la oportunidad de ser inversores, y cuando hubo caídas en los peores momentos de Portugal hace unos años, pues incluso de incrementar nuestra inversión, y bueno, todavía es una de las principales inversiones que tenemos en el fondo ibérico. Esta compañía es la más eficiente de Europa en hacer papel A4. No sé si conocéis algunas marcas. Navigator, por ejemplo, es una de las principales marcas en Europa. Es la más competitiva además por una cuestión que es por factores que van a seguir siendo así durante muchísimos años, y está cotizando a unos precios muy atractivos, ¿no? Entonces, pues, y es un mercado completamente global. O sea, esta gente vende, pues, sobre todo en Europa, pero también exporta a Estados Unidos, exporta a Oriente Medio, y los precios del papel lo marcan los precios internacionales, con lo cual no le afecta realmente lo que está pasando en Portugal, desde luego, ni tampoco le afecta tanto lo que está pasando en Europa, ¿no? Porque se puede ajustar, y sobre todo pues porque la demanda en Asia, etcétera, hace que los precios de estos productos no hayan sufrido, recientemente, por ejemplo, con todo el problema macroeconómico y tal, pues no está siendo elástico, precisamente porque se aprovecha del crecimiento de muchas otras zonas del mundo. Entonces, pues es un negocio global, una compañía que es la mejor en su sector, cotizando a múltiplos muy atractivos. Además, en este caso, precisamente por ser un negocio global, es decir, que vende a precios internacionales, pero tener su base de producción en Portugal, en un hipotético caso de abandono del euro por parte de Portugal, sería incluso hasta beneficioso para la compañía, no que sea un escenario que contemplemos como caso base, o sea, como el escenario probable que esperamos, ni nada por el estilo, porque sabéis que en el fondo nosotros macroeconómicamente pues tampoco hacemos estimaciones concretas, pero en fin, que incluso en el peor escenario para esta compañía sería una buena noticia, ¿no? Así que es un ejemplo, es una de las principales posiciones, y creo que es pues un ejemplo muy bueno de cómo invertir en un fondo ibérico, en una compañía que es que le da absolutamente igual la situación en España y Portugal, incluso se puede beneficiar de las turbulencias y los problemas, ¿no? Portugal Telecom, ¿seguís con ella? Sí, es verdad que ha subido mucho últimamente. Hemos vendido unas pocas, conforme va subiendo, como siempre, lógicamente. Eso quería saber. Pero vamos, sigue siendo una posición importante, y creo que para el fondo español sigue siendo una muy buena apuesta. Seguimos pensando que esto es un ejemplo que ha salido recurrente en los últimos años, porque casi todo el mundo en España pregunta por Telefónica, y mucha gente se ha fijado que no tenemos Telefónica y tenemos Portugal Telecom, ¿no? Entonces, bueno, pues Portugal Telecom pensamos que es mejor opción, por varios factores, y lo seguimos pensando todavía. ¿Sonae? Sonae es otra de las principales posiciones del fondo ibérico. Esta también se ha comportado muy bien en el último mes y pico, aunque si miráis
Sí, bueno, es el histórico, sí, pero sí, exactamente. Sigue estando a un 70% por debajo de los máximos. Esta compañía, que también es un holding familiar en Portugal, que tiene varios negocios, pero uno principal, que es el principal distribuidor de alimentación de Portugal, con Continente, ¿vale? Prácticamente un 30% de cuota de mercado. Un magnífico negocio con unas ventajas competitivas tremendas, porque pues, es el más grande y además muy buen operador, que está quitando cuota de mercado a otros que lo están haciendo peor. Hoy en día en Portugal los buenos son los que están ganando cuota, los que están haciendo lo mejor son Jerónimo Martins con su señal Pico Dolce, Modelo Continente y Vía, que también conocéis por en España, y compañías pues, como por ejemplo Lidl y tal están perdiendo cuota. Carrefour de hecho abandonó hace unos años porque los supermercados de hecho de Carrefour los compró Sonae y lo están haciendo bastante bien dando el entorno. Es un negocio pues no tan elástico al ciclo, evidentemente, porque distribución de alimentación pues dentro de cabe, con lo cual pues no está sufriendo tanto a pesar de la caída del PIB en Portugal, y sobre todo está cotizando también a precios súper atractivos. O sea, nosotros valoramos la compañía en 3 veces prácticamente lo que cotiza, ¿no? Y de hecho es que está, si llegara a los máximos del 2008, pues multiplicaría por 4. Entonces, aquí una situación de deflación le podría hacer, de abandono del euro por parte de Portugal le podría hacer un poco de daño a corto plazo, pero bueno, yo creo que al final eso son situaciones macroeconómicas que pueden ser malas a corto plazo, pero que a largo plazo a veces no se sabe muy bien si son malas o buenas, ¿no? Lo que está claro es que nosotros pensamos que los precios de ahora está todavía, a pesar de haber subido desde los mínimos históricos, todavía los precios de ahora está prácticamente cotizando, o más o menos en la zona de cotizar el peor escenario. Así que a estos precios pues nos parece una inversión clarísima, ¿no? para el fondo español. Por lo que digo, es un muy buen negocio, muy bien gestionado, la familia la conocemos muy bien, han demostrado que son magníficos operadores, la ventaja competitiva es muy sólida, o sea, no solamente son los primeros en distribución de alimentación en Portugal, es que son incluso el mayor operador logístico de Portugal, o sea, hasta el punto de que hacen incluso logística para terceros. Entonces, que esa ventaja competitiva es prácticamente insoslayable por ningún otro competidor. Entonces, los márgenes son muy sólidos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ventaja competitiva, bien gestionada y a los precios tan atractivos, es por eso que es una de nuestras principales inversiones en la cartera ibérica. Bueno, ya sabéis que como los bancos centrales tampoco nos gustan, solo soy el que tiene que quitar la música muchas veces cuando la conversación está en marcha, pero intentamos ajustarnos un poco a los horarios y luego nos tomamos un café. Entonces, si alguien tenéis una última pregunta para lanzar, sobre todo de los que no habéis un poco lanzado, a lo mejor las tenéis, y si no, pues nos tomamos un cafecito ahora y vamos finalizando, si queréis. ¿Puedo hacer una pregunta? Y la cartera, en 2 palabras, para no perder más tiempo, tanto la cartera nacional como la cartera internacional, la global, las últimas revisiones de precios en cuanto a beneficios de las empresas, ¿cómo las habéis hecho? O sea, ¿qué porcentaje las habéis revisado al alza, las valoraciones y cuánto se la baja? Por ver un poco el termómetro de la salud de las empresas de la cartera. Pues mira, no te puedo dar una cifra exacta, ni mucho menos porque no la he preparado y como al final nosotros vamos compañía por compañía. Pero en general, en nuestras principales posiciones los resultados están yendo relativamente bien. Y ahí, bueno, pues hay situaciones un poco variopintas, ¿no? O sea, hay compañías en las que están notando la desaceleración en Europa, evidentemente, y están pues teniendo resultados peores a lo mejor de lo que se estaba estimando, ¿no? Pero hay otras compañías que están yendo mejor de lo que pensábamos y hay un poco de todo. O sea, ayer mismo, por ejemplo, hacía un trading statement que se llama de cómo están yendo las ventas en las últimas semanas, por ejemplo, la compañía Debenhams, que está en un país que no está precisamente muy allá y están creciendo más del 3%.
los comparables. Entonces, bueno, pues es decir, a veces se producen estas situaciones. Es cierto que en Italia, por ejemplo, el sector eléctrico está sufriendo. Entonces, como decía, en Chile hemos reducido la valoración últimamente, ¿no? Como consecuencia de esto. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Yo creo que estamos en los últimos años, en general, reduciendo las valoraciones más bien de las compañías que aumentándolas. En el sentido de que asumimos que van a hacer los beneficios, ¿vale? Luego, las compañías, bueno, pues en función de dónde están, van creando valor porque algunas pues, están creciendo resultados muy bien. Entonces, pues bueno, BMW es un caso un poco más distinto porque hay un negocio un poco más tuyo y lo que hacemos es normalizarlo, ¿no? O sea, de hecho, los negocios, los resultados ahora mismo están siendo demasiado buenos, no van a ser así siempre. Están en un momento especialmente bueno, ¿no? Pero nosotros, en el último par de años, en general, como hemos creado valor, en el fondo, es comprando compañías que caen, más que porque las compañías en sí estén logrando hacerlo muy bien resultados. Es verdad que he dicho que al principio no hay que menospreciar los problemas macroeconómicos que hay, y muchísimo menos porque los hay. O sea, hay mucho endeudamiento en las economías occidentales y así es difícil que vayan a crecer bien. Es muy complicado. Y luego encima, pues en algunos países hacen cosas desde el punto de vista político mejores y otros peores, ¿no? Entonces, el panorama desde el punto macroeconómico para Occidente no es especialmente atractivo, ¿eh? Para los países emergentes un poco más, ¿no? Y ahí también depende, o sea, no es lo mismo China mejor que Brasil, etcétera, ¿no? Pero en general estamos creando valor fundamentalmente en nuestra labor de compra y venta de las compañías, ¿eh? No tanto en que las compañías por resultados estén mejorando mucho su valor. Eso ya depende de unas sí, otras no tanto, ¿vale? Es más bien nuestra labor de comprar cuando cae, comprar las compañías que caen y vender las que suben y tratar de hacer una labor constante de mejora de la cartera. Bueno, si os parece vamos a terminar finalmente.